Hola, hola y bienvenidos al quinto día de jornada. Hoy es un día muy especial porque voy a revelar algo que no había revelado nunca dentro de mi canal de YouTube, que es una información astrológica importantísima para el desarrollo del ser, para el desarrollo personal y qué mejor que esté enmarcado con un día tan especial como hoy, que es Sanando la Paternidad. Bueno, el día que estamos grabando esto en Venezuela o en algunos países de Latinoamérica, mañana es el Día de la Madre, así que creo que está todo sincronizado especialmente. Aunque les comento que yo lo puse o lo diseñé así por mera casualidad, ¿no? Por mera conexión con el universo. Entonces, bueno, para comenzar nuestra jornada de hoy, les quiero contar qué vamos a hablar. Ya saben más o menos la agenda. Iniciamos con lo fundamental, una chispita de astrología, sanación energética y por último vamos a responder las preguntas en el canal de Instagram. Así que vas y te conectas si tienes alguna pregunta al respecto. Entonces, bueno, comenzar. Como siempre, todos los días te pido que en urgencia busques un lápiz y un papel porque vamos a hacer trabajos de interiorización, interior, revisar del consciente, revisar la información del inconsciente, hacerla consciente a través de el papel, de sacar la información que está aquí guardada, escribirla, redactarla. Entonces, quiero que te preguntes, que tengas una pequeña conversación ahorita, rápido, en urgencia, sin meditación, sin nada, con tu bebé interior. Es decir, con esa partícula de ti que ahí está, con ese pasado de ti que ahí está, y que te preguntes qué necesitaba tu bebé en ese momento de tu vida. Que pongas 3, 4 palabras que tu bebé necesitaba en su momento de su primera infancia. Me refiero al bebé interior hasta los 3 años, 4 años, cuando, sí, 3 años todavía, 3 años, desde que nació hasta los 3 años, qué necesitaba, qué necesitó, qué energía requería para su vida. ¿Listo? Copia ahí 3, 4 palabritas. Si me las quieres compartir también por el chat, con todo gusto las leeremos. Ahora, quiero que te preguntes qué necesitaba tu niño interior. ¿Quién es tu niño interior? Ese niño de los 4 a los 11, 12 años, que estaba empezando a experimentar la realidad, ¿no? Que eches un poquito hacia atrás y que digas, ok, mi niño interior, ¿qué necesitaba en ese periodo de vida? ¿Qué herramientas requería? ¿Qué podía transformar su realidad? ¿O cuál era la información que quería? Quizás jugar, quizás aprender, quizás entendimiento, quizás no lo sé, ¿no? Ok, vamos a dar estos pequeños momentos para que anotes ahí en esa hoja qué necesitaba tu niño interior cuando eras pequeño. Y ahora vamos a continuar qué necesitaba tu adolescente. Es decir, desde los 12 años hasta los 18 aproximadamente, durante ese periodo de vida, qué requería, qué necesitaba, en qué frecuencia vibracional se encontraba y qué era lo que necesitaba para su desarrollo, para su desenvolvimiento. ¿Listo? Entonces vamos a anotar en la hojita 3 cosas. ¿Qué necesitaba? Palabras claves, mi niño, mi bebé interior, mi niño interior, mi adolescente interior. ¿Sí? Durante esos 3 periodos. Es decir, vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a conectar y vamos a desarrollar cuáles eran las cosas que en estas 3 etapas de la vida requeríamos como humano para desarrollarnos. ¿Listo? Bueno, te dejo con esas preguntas para que las vayas contestando. Ahora bien, les voy a explicar un poquito de este tema fundamental. ¿Sí? La paternidad. ¿Para qué viene la paternidad? Y no se los voy a explicar solamente desde una perspectiva yo hacia mis hijos, sino es una perspectiva de yo como eje focal, es decir, yo hacia mis hijos y yo hacia mis padres. ¿Qué requiere o por qué se genera dentro de la humanidad este concepto o esta necesidad de tener un soporte, un apoyo, eh, una sociedad que te dé las bases fundamentales para crecer? Porque fíjense, hay animales que nunca tienen contacto, sobre todo los ovíparos, bueno, las tortugas, por ejemplo, nunca tienen contacto con su mamá y con su papá. O sea, su mamá y su papá los dejan en un huequito, su mamá los deja en un huequito y cuando ellos nacen salen solos al mundo. Y así, por ejemplo, la lagartija tampoco está con sus madres. Creo que los renacuajos tampoco, no estoy muy segura. Pero hay diferentes especies dentro del reino animal que no necesitan el contacto con sus figuras maternas o paternas. Pero en los mamíferos
se manifiesta algo y es que normalmente requieren de un tiempo, se requiere de un tiempo de integración social, un tiempo en el cual los adultos o los grandes de la especie se encargan de darle las bases, las herramientas necesarias para sobrevivir ese animal, ¿ok? Entonces, les voy a traer unos cuantos ejemplos, ¿no? A que por aquí tengo anotados. Por ejemplo, el orangután. El orangután vive los primeros 2 años de su vida con su mamá aferraditos, ¿no? Para poder desarrollar los comportamientos necesarios. La mamá lo tiene en el vientre y luego cuando lo tiene en el vientre, durante los primeros 2 años de vida, está ahí con ella para aprender cómo defenderse la vida. Un orangután vive aproximadamente unos 40 años, eso quiere decir que está al 5% con su mamá de su vida, ¿ok? Ahora, pongamos otro animal. Los osos polares. Los osos polares también viven 2 años aproximadamente con sus madres para poder entender la dinámica, para poder ser adulto independiente, para poder generar sus propias decisiones, aunque en el reino animal distinto al humano, porque el humano sigue siendo animal, pero distinto al humano, las decisiones son más tomadas desde el instinto que desde la conciencia. Él también está 2 años con su madre, eso quiere decir que el 8% de su vida, porque ellos viven unos 25 años aproximadamente, están en ese seno social para aprender y desarrollarse. Ahora, hablemos otro animal, guepardos. Los guepardos viven aproximadamente unos 15 años, es su periodo de vida. Ellos están durante 18 meses con su mamá, es decir, un 10%. Ok. Argelia, ¿para qué nos traes toda esta información? Porque pasa algo curioso con el humano. Miren, el humano promedio vive 72 años en la curva actual. Es lo que es la esperanza de vida. Y los humanos mínimo, en la gran mayoría de los casos, duran 18 años acogidos en el centro materno, paterno, núcleo familiar. Sea mamá, sea papá, sea la abuela, sea ese caparazón de protección. Y 18 años creo que dándole, o sea, como sacando a la gente del caparazón un poco antes, ¿no? Porque son muy pocos los que se independizan a los 18 años. La gran mayoría se independiza de sus padres a los 25 años y mira que hay algunos todavía que 30, 40, 50 años y siguen con los papás. Pero vamos a ponerlo en 18 años. Si el humano vive 72 años y 18 está todavía siendo protegido, al menos legalmente, por sus padres, obligados legalmente por sus padres, quiere decir que el 25% de su vida deben tener la influencia de sus padres para poder desarrollarse. Oh, Argelia. Bueno, que hay casos de niños que a los 12 son independientes, 13 años, sí, yo los he visto. Yo conozco gente súper exitosa que se independizaron súper pequeña. Que hay casos en los cuales se demora un poco más de tiempo, sí, también los hay. Pero, ¿a qué me refiero o para qué les traigo esta información? El ser humano toma las decisiones, sí, desde un momento instintivo, actúa ante la vida desde un mundo instintivo. Siempre les he comentado que para mí los seres humanos somos seres emocionales que pensamos. Eso no es una frase mía, es una frase de Carlos Rosales. Rosales. No me acuerdo el nombre, pero de otro, de un intelectual, especialista en ventas, de hecho. Pero, aun cuando yo tengo también esa creencia, o digamos que ese postulado, esa idea, yo la apoyo y la soporto porque me he dado cuenta de que los humanos en la generalidad actuamos desde nuestras emociones, que el humano que logra trascender sus emociones es un humano que tiene un conocimiento avanzado y que ha desarrollado otras áreas del ser, que es un hombre o una mujer que realmente ha hecho trabajo interior para poder superar la barrera emocional. Pienso que normalmente ese comportamiento es el innato. Pero ¿qué busca el humano? El humano busca trabajar a través de la conciencia. O la barrera, o el proceso evolutivo humano te invita a que un día a la vez, aunque seas dominado por tus emociones, aprendas la experticia de dominar todas las emociones. Es decir, ser tú el usuario que habita el cuerpo. Ser tú la conciencia que junto a sus emociones y a su cuerpo genera la realidad que lo manifiesta. Y esto es un concepto de desarrollo personal, es un concepto de iluminación, un concepto de hacia dónde debería ir la humanidad. Entonces, fíjense, el ser humano debe aprender
a trabajar o adquirir herramientas que van más allá de solamente aprender a interactuar con la realidad. ¿A qué me refiero? Un niño pequeño o un animal pequeño necesita aprender habilidades básicas, o sea, poder caminar, por ejemplo, ¿no? Aprender a caminar para poder ser independiente. Pero el humano, para poder ingresar en la sociedad, para poder ser productivo en la sociedad, para poder conseguir su rol y su lugar en la sociedad, no es solamente el hecho de aprender a caminar, es el hecho de aprender a integrarse, o sea, aprender o descubrir cuál es ese rol, cuál es ese propósito o cuál es esa función que tiene dentro de su sociedad, dentro de su núcleo, para poder sobrevivir. Ok. Les había comentado antes que parte de la gratitud nace en darte cuenta de que el humano solo no puede lograr nada, que el humano normalmente requiere del apoyo de la humanidad para poder sobrevivir. Es decir, el ambiente en el que estamos se ha hecho domado por la humanidad, por nuestra inteligencia y por nuestro trabajo colectivo. Si a ti te lanzamos aquí en la sabana solo, las probabilidades de que sobrevivas son muy pocas, porque tu cuerpo físico no está apto, e incluso tu cuerpo intelectual, o sea, tu mente, no está apta para poder sobrevivir a la adversidad estando en soledad. O es muy difícil hacerlo. Las probabilidades de supervivencia de la especie serían muy pocas. O sea, imagínate tú, ahorita, la mitad de la selva contra otros animales que tienen habilidades y grupos sociales distintos, que pueden cazar de una forma sencilla, que tienen garras, colmillos, dientes, piel diferente, y tú, que tienes una piel que aunque te protege, no es la mejor para el sol, que tenemos que utilizar protector solar, que aunque tienes una inteligencia, si no utilizas un cuchillo, es muy difícil que mates a un animal o que le desgarres para comerte la comida. Que si no tienes un trabajo colectivo de entender cuáles son los frutos que son productivos para ti, probablemente comas una valla y te envenenes y te mueras, o que para poder realizar cualquier cosa tienes que hacer cosas de protección. Por ejemplo, para el humano es importante generar un hogar, un espacio de seguridad. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, al trabajo colectivo, al trabajo de la sociedad. Entonces, continuando con esta idea, para que el humano tiene la protección del padre, para que el humano desarrolle no solamente las habilidades físicas que le van a permitir integrarse en esa sociedad tan compleja a la que participa, sino también para que desarrolle las actividades intelectuales que le permitan conseguir un lugar, un puesto, un espacio en el cual permita su supervivencia. ¿Sí? Es decir, lo ideal cuando tenemos un núcleo familiar es que tus hijos logren conseguir las herramientas mentales, físicas, psicológicas que le permitan luego sobrevivir, ser miembro activo de esa comunidad, de esa sociedad a la cual pertenece y poder satisfacer sus necesidades, para luego poder ayudar a las otras crías a satisfacer sus necesidades. Es como una curva, ¿no? Una curva en la cual yo consigo mi lugar en el mundo, en mi periodo de desarrollo, mi periodo de inmadurez a madurez, y cuando soy maduro es cuando consigo la forma de satisfacer mis necesidades y a su vez contribuyo a la especie a ayudar a satisfacer las necesidades de las siguientes generaciones que vienen también a buscar un rol dentro de la humanidad. A veces hablo de esto y me siento así como que, Argelia, ¿qué estás diciendo? Pues sí, esto es la paternidad y la maternidad sin decir, ay, te amo y te quiero y te adoro. Sí, yo sé. Igual la paternidad y la maternidad tiene también un mecanismo de valores, un mecanismo de transmitir conocimiento, de amor, de satisfacción, de logros. También tiene otros tipos de bendiciones o otros tipos de valores agregados que te generan la paternidad o la maternidad. Pero básicamente es sobrevivir de especie, ¿sí? Sobrevivir como especie a través de ayudar a la siguiente generación que desarrolle las habilidades para pasar de la infancia, de la adolescencia, a la adultez. Y la adultez se resume simplemente en poder hacerte cargo de tu vida, poder generar para ti lo que necesitas para poder sobrevivir.
hoy en día se traduce a dinero, hoy en día se traduce a o conseguir la forma en la cual puedas tener un techo, comida y satisfacción. O sea, satisfacción me refiero. Bueno, ahí también algo aquí, hay una pirámide de Maslow, no les voy a hablar si tú quieres buscar que sea feliz o no sea feliz. ¿Sí? No vamos a hablar de eso, lo único que vamos a hablar es de la figura de la maternidad o la paternidad como la persona que está encargada de apoyar a la siguiente generación, más allá de sea biológico o no, sean tus hijos biológicos o no, de esa responsabilidad que tiene ese adulto que a veces pensarían, ah, no es lo suficientemente adulto, ¿no? Para poder generar que la siguiente generación sea mejor, evolucione, tenga mayor desarrollo. Y definitivamente la humanidad ha ido evolucionando y ha ido empezando a priorizar o a darle importancia a temas fundamentales como el desarrollo del ser, el desarrollo de la conciencia, como no solamente experimentar el generar recursos, sino también generar los recursos emocionales que necesitamos, conseguir inteligencia emocional, conseguir estados de gratitud, estados de plenitud, entrar en otra fase en otro nivel de conciencia, ¿no? Hace poco estaba hablando con una de mis alumnas, una de mis alumnas de la certificación, y estaba comentándole con ella o estaba compartiéndole que en la Matrix, o sea, todavía estamos bajo, vamos a llamarle Matrix, vamos a llamarle conciencia colectiva. En la conciencia colectiva anterior, la humanidad vibraba desde el miedo. Fue lo que nos permitió superarnos como especie. Es decir, el miedo a ser tragados por un animal fue como la base inicial que nos hizo empezar a adquirir herramientas para defendernos, para vivir, para vibrar, para sobrevivir. Porque la especie en tu inconsciente lo único que quiere es sobrevivir. Ese es cualquier tipo de comportamiento animal. A medida que fuimos evolucionando, la Matrix fue transformándose o las conciencias que estábamos, porque el ser humano es un ser que tiene la capacidad de desarrollar conciencia o la capacidad de trabajar desde la conciencia, y la conciencia es el cerebro. Miren, voy a explicarles algo aquí interesante también. Yo no sé por dónde está saliendo esto, pero vamos a dejarlo continuar, ¿no? El cerebro, tu cerebro está dividido en dos sectores, cerebro nuevo y el cerebro antiguo. Bueno, según algunos autores, este punto lo expone alguien llamado Daniel Goleman. Él habla de que el cerebro tiene lo que es el cerebro moderno y el cerebro antiguo. El cerebro moderno es el encargado de la conciencia, ¿no? Donde está el neocórtex. Son esos procesos en los cuales tenemos la capacidad quizás de poner de lado la satisfacción presente por la satisfacción futura. Es la capacidad de decir, oye, yo sé que si hoy me como una galleta, no voy a tener más galletas, pero si espero y las compro mañana, voy a poder comer galletas siempre porque voy a tener más. Bueno, a ese ejemplo creo que no está muy específico, pero, por ejemplo, saber que hoy, tener la capacidad de decir, bueno, hoy voy a trabajar en mi cuerpo físico, voy a hacer ejercicio y no voy a recibir inmediatamente el fruto de que mi cuerpo ya esté sano y saludable el mismo día, pero yo sé que yo haciendo ejercicio prolongado durante un día a la vez, dentro de 10, 20 años eso va a ser algo beneficioso para mi propio cuerpo, para mi propia salud. Esa es la capacidad de pensar conscientemente, el poder poner en pausa la satisfacción inmediata para conectar con la satisfacción a largo plazo. Para poder conectar, o sea, como poner de lado la satisfacción por realmente conectar con lo que sí está armónico, con lo que sí está lo correcto. También decían, leí por ahí en estos días, me mandaron una frase que decía que el buen ejercicio de los nobles, de la nobleza, se ve se ve reflejado en las acciones ejecutivas. ¿A qué me refiero? Ese es el proceso de la conciencia, ¿no? Que lo que tú hagas hoy, lo hagas desde el saber, desde la sabiduría de lo que vas a construir con lo que haces, ¿ok? Ese es el cerebro nuevo, moderno, ¿no? El cerebro que se desarrolló luego de el Homo erectus, el cerebro que fue creándose a partir del desarrollo de la conciencia. Ahora, el cerebro antiguo, que es el cerebro reptil, parte
del cerebro reptil, del cerebelo, parte del cerebro emocional también, el límbico, o sea, una parte del límbico conecta con el nuevo, una parte del límbico conecta con el antiguo. El cerebro antiguo dice sobrevivir, 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 necesidades, deseos, placer, sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Es un cerebro que dice, bueno, yo necesito respirar, así que respiro. No conscientemente, respiro porque necesito respirar. Es el cerebro que se activa cuando estás en una situación sumamente de tensión, que tú ves a un guepardo persiguiéndote, pues y tú sales corriendo porque tu instinto de supervivencia te dice, sal, corre, avanza, ¿ok? Entonces, la humanidad ha ido evolucionando o ha ido trabajando de aprender a desarrollar el cerebro nuevo, el cerebro de la conciencia, que es lo mejor para nosotros. Y la Matrix anterior, que era lo que les estaba compartiendo, la idea fundamental de este pedazo de la conversación era, en la Matrix anterior o en la realidad que se estuvo viviendo desde la creación humana, o sea, desde que nos convertimos en humanos, en seres humanos, Homo sapiens, hasta ahora, el cuerpo ha estado guiado o las actitudes de la humanidad han estado guiadas a través del miedo, a través del cerebro antiguo, ¿no? A través del vamos a sobrevivir. Por eso cuando generábamos dinero, cuando robábamos, cuando hacíamos cosas para dañar a los demás, era solamente en supervivencia. Estábamos pensando cómo sobrevivir. Cuando actuábamos, cuando dañábamos al otro, cuando peleábamos con el otro, cuando demostrábamos que éramos superiores al otro, estábamos conectando desde la supervivencia, desde el miedo. Pero ¿qué pasa en la actualidad? El humano ha cambiado, ha evolucionado y el cerebro moderno se ha desarrollado. Y ahora estamos actuando desde la sabiduría, desde el amor. Y no es que la sociedad esté actuando desde el amor, es que hay un deseo humano de conectar con la iluminación, con el desarrollo personal. Entonces ahora estamos adquiriendo herramientas que nos están permitiendo a conectar desde el amor. Que todavía existe, el miedo en nuestro entorno sí existe. Y a las personas que estamos trabajando desde el amor, a las personas que estamos trabajando en hacer el cambio, nos va a atacar ese colectivo, porque digamos que entre la transición del miedo al amor, estamos en un 70% miedo, 30% amor, ¿sí? Entonces, todavía estamos haciendo un cambio, todavía estamos haciendo una transición, por eso todavía vemos ataques energéticos, por así decirlo, para como interferir en todo este proceso del desarrollo, pero que ya es inminente, que ya el cambio es inminente, ya estamos, un día a la vez estamos incrementando esa frecuencia del amor en la humanidad. Entonces, bueno, ¿por qué o para qué es tan importante el concepto de la paternidad? Porque nosotros, como especie, buscamos que nuestras crías tengan mayor cantidad de herramientas para que desarrollen o para que consigan su lugar en el mundo y para que en cierta forma construyan un mundo mejor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, entonces, la paternidad o la maternidad es ese lugar, ese espacio seguro en donde esa, esa nueva generación va a conseguir, va a adquirir, va a encontrar su espacio en el mundo. Y eso es el verdadero rol del papá. El verdadero rol del papá no es controlar la vida ni decirle qué es lo que tiene que hacer. El rol del papá es acompañarlo, brindarle una atmósfera de seguridad y darse cuenta quién es, qué necesita hacer y cómo puede, o sea, orientarlo, porque él, aunque la inexperiencia él todavía no sabe, quizás tú tienes unos caminos diferentes o tú sí ya has vivido cosas similares y puedes orientarlo, guiarlo, darle protección, darle seguridad para que esa misma alma, ese mismo ser logre desarrollarse. Para mí es importantísimo, una de las lecturas que más disfruto son las lecturas de paternidad, porque observamos cuál es el regalo que trae a la vida ese nuevo ser, qué regalo trae a la vida del que está, del padre, y qué regalo le tiene el padre al hijo, o sea, cómo puede orientarlo. Porque aquí la idea no es que tú le obligues a tu hijo que sea lo que tú esperas que sea. Lo interesante de este asunto es que tú brindes la atmósfera propicia para que esa propia alma logre trascender su propia astralidad, así como tú necesitas trascender tu astralidad. Tus hijos no son tú, igual que yo no soy mis padres, pero definitivamente mis padres han tenido una influencia muy importante para que yo me convierta en lo que soy.
Así como nosotros como padres tenemos una influencia importante para que nuestros hijos se conviertan en lo que tienen que ser. Es un entender la individualidad dando una atmósfera de acompañamiento, una atmósfera de seguridad, una atmósfera de crecimiento. Si tú estás aquí, estoy segura que es porque amas en plenitud a tus hijos o porque te amas a ti mismo y quieres descubrir qué rol tienen tus padres en tu vida. Las experiencias no las podemos catalogar malas o buenas, simplemente son, tuvimos los padres que elegimos tener porque esos padres que elegimos tener iban a darnos algunas herramientas de vida, sean a través del miedo, del dolor o a través del amor y del acompañamiento. Y nuestros hijos también nos eligieron como padres, indiferentemente de que si nos sintamos preparados o no, o que si estemos ellos en su sabiduría álmica, también ya eligieron ese contrato, ya eligieron ese sendero, ¿no? Ya dijeron, la persona que me puede ayudar para yo cumplir mi carta natal es esta. Carta natal se dice el contrato con mi alma, ¿sí? Tus hijos dijeron, ese señor que está ahí tiene las herramientas para enseñarme lo que tengo que aprender. Incluso cuando hayas elegido a un padre ausente, incluso cuando hayas elegido un padre biológico y otro padre de crianza, tu alma ya tenía la sabiduría para entender que eso iba a pasar. Así como la sabiduría de tus hijos saben lo que van a entender. Y de los hijos que están alrededor, ¿no? Porque ahora les cuento otras perspectivas. Por ejemplo, los sobrinos que amas muchísimo, no son tus hijos, tú tienes que entender que ese rol no es tuyo. Ellos eligieron a sus padres. Y sí, eres un adulto que también formas parte de esa tribu o de ese colectivo que les vas a enseñar a cómo adquirir herramientas para desarrollarse. Pero tu rol es otro, ¿sí? También entender cuál es el rol de cada quien. Tu rol es otro. Tu rol es un poco más lejano, es el otro aro de seguridad, el segundo aro de seguridad, entender. Entender que cada persona tiene sus batallas y que cada ser humano viene a esta vida o encarna esta vida a desarrollarse y que ya lo eligieron, ¿sí? Bueno, vamos a mezclar un poco con astrología, que es la astrología. Para mí la astrología es ese lenguaje del universo, es esa aprender a decodificar. ¿Qué dicen las estrellas? ¿Qué dicen los planetas? ¿Qué dicen las posiciones en el universo, los objetos celestes? Y cómo estos se conectan con la realidad humana. Lo más importante para mí, o lo que estudiamos muchísimo en este canal, es la carta natal. La carta natal es básicamente el sendero de tu alma, el contrato de tu alma. ¿Qué decidiste tú venir a aprender, a experimentar y a desarrollar y a evolucionar? Hay muchas otras cosas que estudiamos en astrología, sinastrías, cartas compuestas, etc. Pero básicamente, como aquí trabajamos mucho desarrollo de ser, utilizamos muchísimo lo que es nuestro contrato del alma. Es como una de nuestras piezas fundamentales. Ahora bien, si tú la descargas en la computadora, se vería algo así. Tenemos dentro del canal de YouTube videos donde te enseño cómo descargarla, te enseño cosas básicas, te enseño formas de astrología, fórmulas de astrología. O sea, aquí hay información. Si tú quieres aprender, hay. Y si quieres aprender más allá, pues contáctanos que con todo gusto te enseñamos. Porque en este espacio buscamos el desarrollo del ser a través del conocimiento, a través del autoconocimiento, a través de decodificar lo que nuestra alma decidió venir a vivir. Tenemos un portafolio súper grande de productos que están diseñados para ayudarte a crecer espiritualmente utilizando esto, ¿no? Ahora les voy a contar lo que les dije que les iba a revelar. Las etapas y fases de la vida humana. Miren, esto es un estudio de algo llamado astrología, tránsitos, ¿no? Esto, más allá de ser astrología de carta natal, es entender los tránsitos generales de la vida, entender las etapas de tu encarnación. Cada etapa de tu encarnación tiene una información importante, sin importar cuál sea tu luna, tu sol, porque en esta carta natal vemos cuáles son lo que a ti te compone, ¿no? O sea, imagínate, acá está tu contrato del alma, ¿no? Aquí dice lo que yo firmé, que dice quién soy y quién quiero ser. Pero esta carta que te estoy mostrando aquí dice en qué etapa me encuentro, qué estoy descubriendo de mí en este momento de mi vida, ¿ok? ¿Qué necesito aprender de mí? ¿Qué necesito descubrir de mí? ¿Qué necesito trascender de mí en este momento de mi vida?
Las etapas de la vida es qué planetas rigen o qué planetas dominan tu encarnación en cada fase de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, la astrología se divide en 3 actos. Bueno, la vida humana en 3 actos. Primer acto, el acto mundo familiar, es decir, este primer espacio donde estoy contenido dentro de mi familia para aprender las herramientas para salir al mundo. El segundo acto es el acto social, de lo que aprendí, cómo actúo y cómo me comporto con respecto a la sociedad, cómo yo interactúo con la sociedad. Y el tercer acto es el acto del misterio, que es el acto de la reconexión. Es el acto en el cual el alma adquiere su mayor sabiduría, ya está en un proceso en el cual está aprendiendo a conectar con la siguiente fase. Quiere decir, bueno, vamos a morir todos, ¿no? Es lo normal. A veces esta cosa se corta un poco antes, pero miren, todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, te aseguro que el único requisito para morirse es estar vivo primero. Y si tú estás viendo este video, porque estás vivo. Así que tú te vas a morir y yo también, en algún momento. No sabemos cuánto. Probablemente vivamos los 3 actos. El acto familiar, el acto social y el acto misterio. Que el misterio es cuando el ser humano ya empieza en una fase donde el universo le pide y conecta con otras partes, otras energías, otras corrientes del ser que están más relacionadas con el mundo espiritual que con el mundo aquí. Por eso vemos que los viejitos normalmente empiezan a conectar más con Dios. Es la realidad, porque están en el acto del misterio. Si tu curva familiar es mucho más grande que los 72 años, por ejemplo, en mi familia lo normal es morirse a los 90, 95, 99 años. O sea, es normal. Mi familia es longeva, es mi ADN, ¿sí? Mi ADN es así, así somos. Y lo más probable es que yo también sea así. Esta curva se expande un poquito más. O sea, digamos que esta tabla que está acá la expandimos. O sea, no es hasta los 12 años, un poquito más. Por eso mi papá siempre decía, ay, Ángeles, que tú eres una adolescente de 16. Pues sí, o sea que... es decir, mentira, no me decía eso. Eres una adolescente de 25, 23 años. Yo creo que mi adolescencia duró como hasta los 22, mentira, 23. Es un poquito más amplio de lo que tenía que haber sido, pero es porque mi curva de aprendizaje o mi curva planetaria se extendió un poquito más porque mi ADN ya sabe que lo normal es que vivamos un periodo más largo de tiempo. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los actos del alma? Ya les dije los 3 actos. Son como los 3 bloques fundamentales. Ahora bien, ¿cuáles son los planetas que rigen cada periodo? Los que están ahí, los que les estoy mostrando. El primer periodo de la infancia, o bueno, lo que vamos a hablar ahorita es el acto familiar, que son los primeros periodos. Pero el primer periodo de la infancia es lunar, es decir, el bebé. Bebé, niño pequeño, niño muy chiquito, toddler, o sea, hasta los 6 años. Digamos que desde los 0 a los 6 el niño está en el periodo lunar, quiere decir que está muy conectado con sus emociones y la emoción va a regir mucho su vida, es decir, la conexión con la luna. Si tenemos un niño tan pequeñito, revisamos muy bien la luna porque probablemente las facetas, las etapas, la información que nos diga la luna, los tránsitos lunares van a ser muy importantes para él. ¿Por qué? Porque nos va a revelar y nos va a decir cómo es su mundo emocional y cuáles son las herramientas básicas que necesita él aprender para poder relacionarse luego con el mundo externo. La segunda etapa, que va desde los 6 hasta los 12 años, es cuando el niño entra en el periodo mercuriano, es decir, entender la realidad que me rodea. Empieza a ser muy curioso, por eso vemos que los niños se meten en tantos problemas. Los niños que se escapan, niños que lanzan piedras, niños que juegan, porque están experimentando, están buscando entender la realidad. Ese periodo está dominado por Mercurio. Luego, de los 12 a los 21 años, es el periodo de aprender y descubrir qué me gusta, qué me da pasión. Por eso tenemos el momento de los enamoramientos. Es un periodo de Venus. Es un periodo en el cual yo digo, mira, a mí me gusta esto, a mí me gusta esta otra cosa, me doy cuenta cómo me gusta vestir. Empiezo a experimentar con diferentes facetas de mí para descubrir qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir cómodo. Porque ya tuve la curiosidad de ver qué era lo que había, de experimentar qué era la realidad, pero ahora empiezo a determinar y empiezo a hacer un juicio de qué es lo que me está gustando o lo que no me está gustando. Es decir, me gusta hacer ejercicio o me gusta la ciencia o me gusta hablar o me gusta comunicarme o me gusta expresarme o me gusta los animales o qué onda, ¿no? ¿Qué pasa con lo que me gusta? ¿Qué pasa con mis gustos? ¿Cómo me gusta verme? ¿Qué me gusta sentir? ¿Qué me gusta experimentar? Y empezamos en este periodo venusiano.
que luego se empieza a transmitir o se empieza a transformar en nuestro periodo solar, que es cuando empezamos a entender hacia dónde quiere ir nuestra luz. ¿Sí? Empezamos a conectar con nuestra luz. Por ejemplo, cuando yo empecé a trascender este periodo de conocer y conectar con mi luz, empecé a conectar mucho con mi sol en Escorpio, a entender qué onda con eso, qué me decía el sol. Este periodo ya es prácticamente el inicio de la adultez, ¿no? De 21 años hasta los 30, 32 años estamos conectando con nuestra luz solar. Es decir, ¿qué me dice ese astro? ¿Qué me dice el brillo? ¿Y cómo me representa? Para luego pasar por un periodo marciano que es tomar acción en base a lo que aprendí. Es decir, si ya descubrí que me gustaba esto, ya descubrí que mi brillo es esto, ahora voy a empezar a tomar acción para llegar ahí, a empezar a defenderlo. Luego tenemos el periodo de Júpiter, que es el periodo en donde yo empiezo a expandirme y a crecer. No sé si se han dado cuenta que la gran mayoría tiene un crecimiento profesional increíble por ahí a los 40 años. Sí, a los 28, 29 tenemos un momento radiante de crecimiento profesional, de crecimiento en todas las áreas, tenemos más hijos, no sé, empezamos a desarrollar otras cosas porque estamos en Júpiter, en la expansión. Y por último, bueno, ya empieza el siguiente periodo, que es Saturno, aprender a poner límites, aprender a tener madurez. Quirón, que es entender nuestras heridas, sanar nuestras heridas. Y por último entramos a los planetas transpersonales, que sería un periodo plutoniano, neptuniano y uraniano. ¿Sí? La crisis del adulto mayor, del adulto, que empieza, que se compra, que sale, que deja a la mujer y que va y que se busca una mujer joven. Bueno, es parte de esta historia. ¿Ok? Bueno, esto nunca se los había revelado y esto está interesante. Yo te invito a que le des un captura de pantalla si te llama la atención y que lo estudies en ti, que empieces a observarlo y empieces a decir, ok, ¿será que sí? ¿Será que no? Ahora, otra cosa, que aquí este no se expande, este sí es como es. Como es, es. Como es. Son los tránsitos. Todos los seres humanos van a vivir estos tránsitos que ven acá. Van a haber unos que lo van a sentir más fuerte, otros lo van a sentir más débil, dependiendo de su composición planetaria. ¿Qué es tránsito? Es la comparación de mi carta con lo que pasa en el mundo. Entonces, todos los seres humanos a los 3 años, Júpiter, que es mi expansión y crecimiento, va a tener una cuadratura con el Júpiter del universo. Quiere decir que yo voy a entrar en un periodo, no saben, los increíbles 3. Los increíbles 3. Los niños cuando están a los 2, 3 años que son insoportables. Todos los van a vivir. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual ellos quieren expandirse y el mundo, la forma en la que se está expandiendo el mundo, va a entrar en choque. Cuadratura es un elemento desarmónico. Entonces es cuando yo quiero crecer, pero quiero crecer más de lo que se me permite crecer, entonces voy a, ¿sí? Algo similar pasa a los 7 años, y es que empiezo a querer poner límites y no sé cómo poner límites y el mundo me dice, tú tienes estas responsabilidades, y yo digo, yo quiero más responsabilidades y peleamos y también otro roce, cuadratura Saturno-Saturno. A los 12 años empezamos a tener la primera conjunción de Júpiter, es decir, yo me siento grande, yo soy grande, yo crecí, cuando tenemos el inicio de la adolescencia. A los 14 tenemos dos cosas que pasan importantes. Tenemos Saturno, oposición Saturno. Quiere decir, este me quiere dominar y me quiere poner una forma y yo quiero dominar de una forma diferente, ¿no? Porque Saturno son los límites y la madurez. Urano, sextil Urano. Es decir, yo quiero ser rebelde. Acá hay una figura favorecedora. Tengo la rebeldía activa. O sea, aunque tú me veas como un niño, yo sé que yo soy grande y voy a hacer los cambios que quiera hacer. A los 21 años tenemos la primera cuadratura, bueno, la segunda cuadratura Saturno-Saturno. El mismo cuento. Yo ya estoy grande, déjame poner mis límites. Y el mundo te dice, no, tú eres todavía un inmaduro, ¿sí? Y además ahí también viene una cuadratura Urano-Urano y dicen, no, pero tú no puedes hacer cambios, tú no puedes ser rebelde. Sí, yo puedo ser rebelde, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y empieza también ese choque. 24 años, la segunda conjunción Saturno-Júpiter-Júpiter. Yo ya crecí, yo ya soy grande, obsérvame. 28 años, Trino, Urano-Urano. Ya soy maduro y tengo la capacidad de hacer cambios trascendentales en mi vida. 39, 30 años tenemos, acá creo que 39, 30 años, ok. Acá hay un error en la gráfica, es desde los 29 a los 30 años aproximadamente, o sea, ese 3 no es 3, este 3 no es 3, ¿sí? Ahorita es que me doy cuenta que estaba así. Esto es un 2. De los 29 a 30 años tenemos nuestra primera
Se le dicen el retorno a Saturno, que todo el mundo tiene dolor. Ay, Dios mío. Creo que mi cuerpo acaba de expresar el dolor que me dio Saturno cuando cumplí 30. El primer retorno a Saturno nos dice, ¿ya eres maduro o no eres maduro, mi amor? ¿Qué aprendiste de tu vida? Entonces ya no es una pelea con el entorno, sino una pelea con nosotros mismos. Ya no es que el otro me ve inmaduro, es qué tan maduro me veo yo, a mí. ¿Sí? 33 años es el día en el cual cumples años exactamente a la misma hora que cumpliste años cuando naciste. La edad de Cristo. ¿Sí? Este fecha también tiene algo importante. La gente piensa que es algo locura, no. Cuando cumples 33 años, tu sol hace conjunción al sol exactamente a la misma hora de nacimiento. No voy a explicarles ahorita de astronomía, pero eso no pasa. Normalmente todos los años cumples un poquito antes o un poquito después, ¿sí? Es como un descubrimiento de tu luz, un descubrimiento, una realización de la luz, una sensación de, oye, mira cómo me experimento, mira cómo me siento. A los 36 años conectamos Júpiter otra vez, el siguiente crecimiento de Júpiter. Júpiter te vuelve a decir, oye, tú ya creciste, ¿qué estás haciendo con tu vida? 42 años, la crisis de la mediana edad, no sé, quiero transformar, quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes. A los 44 años, otra vez oposición Saturno, dice, el mundo si has madurado, no has madurado, luego 48, otra vez una etapa de crecimiento y así. Así la vida nos va a dar unos ciclos. Yo les invito a que también le den captura a esta tabla, que busquen en qué periodo están y que se pregunten, ¿no? Porque tus hijos y tú van a vivir las mismas etapas, los mismos espacios, los mismos momentos, ¿sí? No es aquí, no es como que, no, él no. Creo que parte de la paternidad consciente es entender que tu hijo también es un ser humano como tú y que es independiente. Que la idea es buscar que sea independiente. Que así como tú tienes necesidades, él también tiene necesidades. La paternidad consciente está en sanar también mi árbol hacia arriba. Entender a mis papás, entender su historia, entender que yo fui fuente de escucharlos, llamarlos y pedirles que vinieran a mi vida. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé cómo se sientan en este momento. Vamos a realizar aquí una pequeña meditación. Vamos a hacer la sanación. Y pues vamos a darnos un momento, ¿sí? Vamos a darnos un pequeño momento. Vamos a ponernos cómodos en nuestra silla. ¿Sí? Vamos a ponernos muy comoditos en esta silla. Y les voy a pedir que en este momento cierren sus ojitos y que se dejen guiar por mi voz. Vamos a tomar una respiración profunda. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y así como escuchan mi voz, quiero pedirles que entren en un proceso de relajación cada vez más y más profundo. Que experimenten cómo cada parte de su cuerpo, cada parte de su ser se relaja lentamente. Aquí y ahora, y en cada momento están siendo guiados por mi voz para entrar en un proceso de reconexión. Quiero que se visualicen en este momento en el vientre de su madre, que recuerden qué era lo que era estar en ese espacio sagrado, en ese espacio de nutrición, en ese espacio de seguridad. Experimenten lo que es estar conectado con la vida, estar empezando a surgir en esta realidad. Recuerden qué sentían estando ahí. ¿Sentían amor o sentían dificultad?
¿Sentían alegría o sentían miedo? Experimenten esa sensación de estar ahí. Y ahora quiero que se imaginen que de su ombligo sale un tubito hermoso lleno de luz, pero que ahora, en vez de estar conectado con su madre, está conectado con la madre de todos, con la madre de la naturaleza, con la madre del cielo, con la madre del amor. Permitan que esa madre los llene de vitalidad, los llene de armonía, los llene de sabiduría, los llenen de individualidad. Experimenten que con cada respiración y que con cada palabra mía, no soy yo la que estoy hablando, sino es la gran Madre Universal. Es la energía cósmica y divina del amor, la que los llena de una frecuencia de luz, de una frecuencia de seguridad, de una frecuencia de estabilidad, que les dice: todo lo que quieras realizar, lo podrás realizar porque tienes mi bendición, porque la vida te guiará a conectar con las herramientas, los recursos y las personas que necesites para aprender, para evolucionar, para crecer. Ahora quiero que sientas que esa conexión de luz se integra contigo y se hace parte de ti. Y estando así con esa conexión de luz, con ese amor, visualiza cómo ese potencial para adquirir herramientas, para abrirte a las posibilidades, se expande por cada parte de tu cuerpo. Aquí y ahora ese potencial no solamente está dentro de ti, sino que paso a paso con mi voz se va expandiendo y expandiendo. Se expande a tus hijos, se expande a tus padres y conecta de forma armónica con todos ellos. Les da la oportunidad de crecer, les da la oportunidad de evolucionar, les da la oportunidad de hacerse cargo y responsable de sí mismos. Experimenta cómo dentro de ti existen todas las respuestas para cualquier pregunta que tengas que hacerte. Experimenta dentro de ti cómo la sabiduría de Dios te acompaña para guiar tus caminos en encontrar el camino hacia el amor, el camino hacia la sabiduría, el camino hacia la paz. Con esta energía de sabiduría y de amor, quiero que no le prestes atención a cualquier tipo de distracción, cualquier tipo de dificultad que esté en el entorno y esté en el ambiente. Es normal tener miedo, pero para nosotros los que trabajamos desde el amor y desde la luz, el miedo se va a trascender, el miedo se trasciende, el miedo pasa a una siguiente etapa. Somos valientes, somos amorosos, estamos conectados con la divinidad, estamos conectados con la raíz, estamos conectados con la fuente del mundo. Que sean mis palabras las que hagan la manifestación de esa gran madre del universo en nuestro cuerpo. Que sea la gran madre universal la que esté hablando a través de mí, que nos invita a conectar con el amor, que nos invita a conectar con nuestra sabiduría, que nos invita a conectar con nuestro valor, que nos invita a conectar con la valentía. Y ahora en estado pleno de gratitud, en estado pleno de amor, en estado pleno de posibilidad, quiero que tomes una respiración profunda y te prepares a volver a esta realidad. Una vez más, tomamos una respiración profunda. Y en gratitud a Dios, al universo, a la energía femenina, a la energía maternal, a la energía del vientre, exhalemos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todas las dificultades que tengamos aquí y ahora.
Una vez más tomamos una respiración profunda. Conectamos con la verdadera esencia del yo soy, con la energía del amor, con la energía de la voluntad, con la energía del todo. Exhalamos. Aquí y ahora ya estamos listos para volver al presente. Lentamente abre tus ojos y vuelve a conectar con esta realidad. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Miren, yo me he dado cuenta que la vida no es lo que queremos que sea, sino lo que es. Cuando en el campo existen distracciones, así como no te diste cuenta que Atenea dio un super ladrido de repente, es el campo mostrándonos algo. Es el campo queriendo sacarnos de en lo que estamos. No podemos recoger lo que pasó. Yo tengo la creencia de que hago estos videos grabados en vivo y que los paso sin edición, porque para mí es una conexión muy especial que hago con ustedes. Es una conexión que estamos haciendo. Yo no podía controlar que Atenea ladrara o no ladrara. Es más, fue como un animal que ingresó, que pasó y Atenea ladró y etcétera. Miren que ya no está ladrando. Quizás sí podría controlar que ella estuviera afuera, ¿no? Lo hubiese sacado, pero ha estado bastante tranquila el día de hoy y no vi necesidad de sacarla. Entonces entiendo que esto fue el campo que nos dijo, hay un miedo que trabajar, hay una frecuencia que trabajar. Como les comentaba, que la Matrix está en el miedo y nosotros nuestro potencial es vibrar desde el amor. Entonces, más allá de enfocarnos en lo que fallo, es importante enfocarnos en lo que quiero lograr hacer o en hacia dónde quiero ir. En cómo puedo controlar las situaciones que no me gustan en la vida. La vida va a estar llena de situaciones que no me gusten. Pero la sabiduría está en aprender a manejarlas desde la humildad, desde el amor, desde la paz, desde la calma. Si tienes un problema con tu hijo o con lo que sea, el secreto no está en explotar al momento. El secreto está en buscar la forma de controlarte para solucionar las cosas desde el cerebro nuevo, ¿no? Desde el amor, desde la conciencia. Pues la parte 2, quiero que observes todo lo que habíamos escrito antes en esa lista, que necesitaba tu niño, que necesitaba tu adolescente, que necesitaba tu bebé, y pienses que tu hijo o tu hija necesita exactamente lo mismo de ti. Tus hijos son un espejo de ti, son una creación de ti, son parte de ti. Como te dije, son seres totalmente individuales, más si tienes varios hijos te vas a dar cuenta que todos son diferentes. Pero son una extensión de ti y ellos necesitan lo que tú necesitabas. No lo que tú crees que necesitabas, ¿no? Porque si tú dices, no, yo creo que necesitaba, no, es lo que tu esencia real necesitaba. Básicamente es amor, es lo que necesitamos todos para fluir. Amor, no hay que saber hacer las cosas, sino empezar a hacerlas, ¿no? Y, ay, Argelia, ¿cómo que no saber qué las cosas? Sí, nos preparamos siempre para hacer las cosas de la mejor forma. Pero en medio de todo este juego de encarnar es prueba, ensayo, error. Prueba, ensayo, error, hasta que lo hagamos bien, hasta que lo logremos, hasta que lo hagamos. Y lo que marca la diferencia es que actúes con humildad y que actúes con amor. Que digas, pues no me importa si me equivoco, las 20 veces me paro. Creo que un buen artista está diseñado de errores. Tú ves un muy buen pintor porque pintó cosas de mierda antes. Tú ves a un buen actor porque al comienzo quizás no tuvo buenas actuaciones. Tú ves un buen comunicador porque quizás al comienzo le costaba expresarse. Todos vamos aprendiendo, un día a la vez somos cada vez mejores y lo que nos hace la diferencia es esa capacidad de decir, bueno, lo volvemos a hacer, volvemos a comenzar, volvemos otra vez a practicar, volvemos otra vez a conectar. Entonces, pues chicos, si quieren ser parte de nuestra comunidad, por aquí les dejo este form para que, si quieren que los oriente, que seas parte de nuestros cursos, de nuestras sesiones, de nuestros talleres, lo que quieras, consultas conmigo, me escriben por acá y ya o yo o algún miembro de mi equipo te va a contactar. Vayan al Instagram, nos vemos por allá para responder todas las preguntas. Gracias por ser parte, todavía nos quedan 2 días, mañana vamos a sanar el amor, así que te invito con toda para que participes. Y pasado mañana vamos a sanar algo importantísimo que es el rol de terapeuta. Si tú eres terapeuta o si te gustaría hacerlo, conecta.
conecta ahí porque es un día para trabajadores de la luz. Entonces, nos vemos mañana. Besito. Chao, 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 chao.